El sistema respiratorio humano está formado por un conjunto de órganos que permiten recibir oxígeno del medio circundante y expulsar dióxido de carbono hacia la atmósfera, lo que constituye el proceso respiratorio, cuya función esencial en el cuerpo es producir energía para el funcionamiento de la célula. Las estructuras anatómicas que conforman el sistema respiratorio son fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Los pulmones son dos órganos que se hallan en la cavidad torácica. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Los bronquios, bronquiolos y alveolos se encuentran dentro de los pulmones. En cada pulmón penetra una arteria pulmonar que se ramifica sucesivamente en arteriolas hasta formar una red de capilares alrededor de cada alveolo. Las fases del proceso respiratorio son ventilación pulmonar, hematosis, transporte de gases y respiración celular. La ventilación pulmonar es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. La inspiración es la entrada de aire con oxígeno a los pulmones. Al inspirar, el diafragma se contrae y las costillas se elevan, por lo que el volumen de la caja torácica aumenta y el aire fluye por diferencia de presión hacia los pulmones. La expiración es la salida del aire de los pulmones y expulsa el dióxido de carbono desechado por las células. Al expirar, el diafragma y las costillas regresan a su posición normal, por lo que el volumen de la caja torácica disminuye y el aire fluye hacia el exterior hasta alcanzar un equilibrio de presión con la atmósfera. El aire entra en el sistema respiratorio por las fosas nasales. La nasofaringe, orofaringe y faringe filtran, calientan y humedecen el aire al ser conducido hacia la laringe. Durante la inspiración, la laringe permite el paso de aire hacia la tráquea, que es un conducto constituido básicamente por cartílago. El extremo inferior de la tráquea se divide en 2 bronquios, y cada uno de estos conduce aire a un pulmón. Los bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios, terciarios y así sucesivamente, originando bronquiolos, en cuyos extremos están los alvéolos pulmonares. La hematosis es el intercambio de gases entre el aire que se halla en los alvéolos y la sangre que circula por los capilares que los rodean. El proceso se realiza de la siguiente forma. El oxígeno que se inhala en la inspiración cruza las delgadísimas paredes de los alvéolos y los capilares, llega a la sangre y se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos que harán llegar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono contenido en la sangre pasa de esta a los alvéolos y de ahí es expulsado hacia la atmósfera mediante la expiración. El transporte de gases a través del sistema circulatorio consiste en el traslado de oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta las células y de dióxido de carbono desde las células hasta los alvéolos. La respiración celular es un conjunto de reacciones químicas que permite a las células obtener de los nutrientes la energía que necesitan para realizar sus funciones y se puede desglosar en 4 etapas: glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. La glucólisis es un proceso común a todas las células, en donde la glucosa se degrada en el citosol,
sin necesidad de oxígeno y se obtiene piruvato y energía en forma de ATP y NADH. Su ecuación es esta. Descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A. Cuando la descarboxilación oxidativa se realiza en células eucariotas, el piruvato generado en la glucólisis pasa del citosol a la matriz mitocondrial, en donde pierde dióxido de carbono, proceso llamado descarboxilación, y además libera un electrón que oxida al NAD positivo, que pasa a ser NADH más H positivo y gana una coenzima A. Entonces, el grupo acetilo se une a la coenzima A y se forma acetilcoenzima A. La reacción de la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A es esta. Como se obtienen 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa, al final de la reacción se obtienen 2 acetilcoenzima A que pasan al ciclo de Krebs, 2 NADH más 2 hidrogeniones que pasan a la cadena de transporte de electrones y 2 CO2 que se difunden hacia el exterior de la célula. El ciclo de Krebs, llamado también ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo del ácido cítrico, es una sucesión de reacciones catalizadas por enzimas en donde se produce energía por degradación del grupo acetilo del acetilcoenzima A dióxido de carbono. En células aerobias, que incluyen a las de los organismos eucariontes en general y algunos tipos de procariontes, todas las rutas de degradación para obtener energía convergen en el ciclo de Krebs. Para ser aprovechados energéticamente por la célula, los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos se deben convertir en acetilcoenzima A para poder entrar al ciclo de Krebs. En las células eucariotas, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En las células procariotas se realiza en el citosol. Por cada grupo acetilo del acetilcoenzima A que es degradado a 2 moléculas de dióxido de carbono, la energía obtenida se almacena en 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. El NADH y el FADH2 pasan a la cadena de transporte de electrones. La energía del GTP, por su parte, es equivalente a la del ATP, de modo que también se utiliza como fuente energética. El balance del ciclo de Krebs es este. El NADH y el FADH2 producidos en los pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones, llamada también cadena respiratoria, y regresan a sus formas vacías, NAD positivo y FAD, respectivamente, que seguirán funcionando como acarreadores de electrones y protones. En la fosforilación oxidativa, una enzima llamada ATP sintasa forma ATP a partir de la energía liberada por los electrones en la cadena transportadora, añadiendo un grupo fosfato a cada molécula de ADP. Por cada NADH que ingresa a la cadena, se obtienen 3 ATP, y por cada FADH2 se obtienen 2 ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno, último aceptor de electrones,
recibe los electrones y recoge protones de la matriz mitocondrial para formar agua. El agua que se forma en estas reacciones es liberada de la misma forma que el dióxido de carbono, como un subproducto que se difunde hacia el exterior de la célula. En las células eucariotas, la cadena respiratoria se localiza en la cara interna de las crestas mitocondriales. En las células procariotas aerobias, se localiza en los mesosomas de la membrana plasmática. La respiración celular a partir de una molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP por lo siguiente. 1. La glucólisis produce 8 ATP. 6 provienen de la oxidación de los 2 NADH y los otros 2 se forman directamente. 2. La conversión de piruvato a acetilcoenzima A produce 6 ATP, que provienen de 2 NADH. 3. El ciclo de Krebs produce 24 ATP. 18 provienen de 6 NADH. 4 de 2 FADH2 y los 2 restantes se forman directamente del GTP. Esto da una suma total de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada. Por tanto, la ecuación global de la respiración celular aerobia de una molécula de glucosa es esta. Sin embargo, en algunas células el paso de electrones de los 2 NADH de la glucólisis desde el citosol hasta la membrana mitocondrial interna rebaja el rendimiento neto de estos 2 NADH a solo 4 ATP en lugar de 6. Es decir, en este paso se gasta un ATP por cada NADH, en cuyo caso el rendimiento total de la respiración celular será de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y no 38.